¿Qué tal? Este es un trabajo para la clase de argumentación jurídica de la UACJ en el semestre enero-junio del año 2020 con el profesor Hugo Camarillo. En este video participaremos mi compañera Hilda Pérez Rubio y su servidor Oliver de la Cruz. Los dejo con mi compañera. Empezaremos con la formación fragmentada. Significado de formación. Acción de formar algo. Nivel de conocimientos que posee una persona sobre determinada materia. Significado de integral, que comprende todos los aspectos o todas las partes necesarias para estar completo. Por ejemplo, los cereales, el arroz integral. Esto quiere decir que no ha sido desprovisto de la cáscara del grano. Diferentes estudios sobre la formación universitaria coinciden en señalar que esta formación requiere del dominio de conocimientos especializados, pero también de valores, actitudes y formas de comportamiento identitarios agrupados bajo la denominación de formación integral. Pero estas formaciones o características de la formación integral no son bien explicadas o llevadas a cabo de buena manera. Lo único que se logra es una formación fragmentada. Pero no hay un concepto adecuado que explique con exactitud qué es la formación integral, como lo llamó César Carrizales, conceptos estelares que tienen aceptación académica, pero que se quedan cortos y peor aún, son vacíos de contenido. De esta manera nos encontramos ante una mala o incompleta aplicación de la formación integral. Revisión de la literatura. La formación de un profesionista implica poner en práctica la mente, emociones, los valores y el cuerpo. También se habla de una formación multidimensional. Formación universitaria por competencias. Las actuales propuestas metodológicas de diseño curricular han integrado la formación de competencias profesionales y éticas a través de una nueva visión de los contenidos de enseñanza, que recuperan las tres dimensiones que estructuran la información integral. La formación universitaria por competencias. Las actuales propuestas metodológicas de diseño curricular han integrado la formación en competencias profesionales y la ética a través de una nueva visión de los contenidos de enseñanza que recuperan las tres dimensiones que estructuran a la formación integral. La dimensión conceptual y cognitiva, saber; la dimensión de la aplicación y el uso de los conocimientos, saber hacer; y la dimensión valorativa y actitudinal, ser. Teoría que no cuenta con una justificación y que parte de una conceptualización no fundamentada de una formación integral. Al tener un concepto ambiguo, se da paso a que haya muchas propuestas de formación, tales como la formación por competencias, la incorporación de las inteligencias emocional de Goleman, las habilidades del pensamiento, la formación en valores y las inteligencias múltiples de Gardner, entre muchas otras que tienen un común: presentarse como la vía para alcanzar esta preparación que se considera completa y adecuada de un profesionista. El enfoque curricular que se le dio a la formación integral fue en su mayoría inspirado por los métodos de educación de la UNESCO, en donde se orienta a aprender a aprender, aprender a ser y aprender a ser. Pero después de 10 años en los que se ha aplicado este método, no se han visto los mejores resultados que se esperan. El enfoque curricular que se da a la enseñanza integral se encuentra la inteligencia emocional y las habilidades del pensamiento, que son dos términos que se han agregado a los diferentes métodos o enfoques de este tipo de educación, pero que tampoco se encuentran sustentados científicamente y se da por sentado su existencia. Aunque no está comprobada su existencia, tampoco está comprobado su inexistencia. Entonces, se debe tomar en cuenta, pero no con la misma importancia que a las disciplinas con sustento científico. Un ejemplo de disciplinas que deben de tomarse en cuenta para la adecuada educación integral más eficiente es el estudio y el desarrollo de la aplicación del lenguaje corporal. Si se da una dimensión corporal a la práctica de la abogacía, nos damos cuenta que es muy importante persuadir, porque podemos proyectar más seguridad y conocimiento de lo que estamos argumentando en un juicio, porque como sabemos, nuestro sistema se encuentra a un momento de ser escrito a oral. No se diga en la enseñanza,
porque es fundamental aprender a desarrollar el lenguaje corporal para el ejercicio de la abogacía. Una aproximación conceptual diferente aparece en la llamada Bildung, que se refiere a la tradición alemana de cultivarse a sí mismo, en donde la filosofía y la educación están vinculadas de tal manera que se refieren a un proceso de maduración personal y cultural. Esto en sentido general, pero aplicado en lo educativo como lo hace von Humboldt, es un proceso permanente de desarrollo en lugar de una mera instrucción en la obtención de cierto conocimiento externo o de habilidades. Pero el problema de la enseñanza integral no es solo la falta de un concepto firme y convincente, sino que los métodos educativos para desarrollarla carecen de métodos didácticos para llevarla a cabo. La preparación profesional de los abogados. En esta ocasión expondremos sobre la formación integral del abogado, abordando esto desde el lenguaje profesional, entendido como lenguaje pragmático. Esto es enfocado a los juicios orales. Entonces se vuelve imperativo retomar la lectura retórica clásica de autores como Sócrates, Quintiliano y Cicerón, entre otros. Buenas tardes, mi nombre es Oliver de la Cruz y voy a presentar el tema de formación integral que toma como base el desarrollo del lenguaje profesional y la retórica. El lenguaje engloba y transmite todos los conocimientos que poseemos. Mediante este, bien nos integramos a una cultura o la realizamos. Como existen diferentes tipos de conocimientos, existen diferentes lenguajes especializados. Tal es el caso de los abogados y el conocimiento de las leyes. Este lenguaje se adquiere en la educación universitaria, pero se perfecciona y desarrolla en la práctica. Es así como en el lenguaje encontramos la respuesta a la pregunta de ¿en qué consiste la formación integral? Puesto que en este se concentran todos los conocimientos, la forma de enseñarlos y de adquirirlos. El aprendizaje profesional comienza cuando empezamos a aprender el lenguaje de la disciplina o ciencia que se estudia, porque mediante este lenguaje nos vamos a poder comunicar con nuestros colegas para así desarrollar un conocimiento. Pero este no es solo un cambio superficial, donde pasamos del modelo antiguo al nuevo modelo de enseñanza integral. Es un cambio profundo que mediante la enseñanza del lenguaje se busca preparar a los profesionistas de la abogacía para afrontar los juicios orales, que es a lo que está enfocado este método, tanto en su aspecto formal, lógico y ético. Hortal nos dice que una de las principales características que poseen los profesionistas es que tienen un lenguaje esotérico, además de una larga preparación para ejercer cierta profesión. Entonces, este lenguaje al que se refiere como esotérico se obtiene mediante la larga preparación y el intercambio de conocimientos con los colegas. Este intercambio se hace mediante el lenguaje especializado y así se desarrolla un mejor conocimiento. Entonces obtenemos que la pedagogía para una profesión, esta debe ser enfocada en el aprendizaje del lenguaje específico. Pero este trabajo o esta formación no empezaría desde cero, puesto que sus bases las encontramos en la retórica clásica. Incluso muchas de sus bases las encontramos ya implícitas en esta forma de enseñanza. Desde este punto de vista, donde vemos que el desarrollo del lenguaje profesional se puede tomar como base, una base sustentada del desarrollo integral de los profesionistas, nos lleva a retomar la lectura de la retórica clásica, en donde ésta, ya con un modo de enseñanza preparado o ya establecido, nos guía para poder así hacer estrategias para el desarrollo de la formación integral. La retórica como pedagogía del desarrollo del lenguaje profesional del abogado. La retórica nace en el siglo IV antes de nuestra era y Sócrates comentaba que su objetivo era la formación cultural del ser humano. La retórica clásica considera que se debe utilizar el lenguaje con criterios específicos. Quien estudiaba estos criterios específicos desarrollaba ciertos conocimientos y era llamado retor. Y Sócrates consideraba que la retórica tenía un fin productivo, que era algo práctico, y es así como nace el acto retórico. El acto retórico consiste o tiene como fin en persuadir o provocar la acción en quien lo escucha. Este tiene tres elementos. Estos son
el logos, el ethos y el pathos. Estos son los que tienden el puente que sustentan este método como enseñanza integral para la formación profesional de abogados. El logos se refiere al conocimiento y a la razón, pero aplicado en el ejercicio de la abogacía es la argumentación jurídica, el uso de preceptos legales. El ethos es la ética. Se dice en la retórica clásica que ésta habla en cada paso y en cada mirada que da el retor. En el ejercicio de la abogacía viene esto a ser el lenguaje corporal. Es el logro de la persuasión que hace el abogado con su carácter. El pathos es la persuasión que se hace a la audiencia a través de la provocación de emociones. Ahora pasamos a la didáctica del acto retórico y del discurso del abogado. Basado en los tres elementos del acto retórico se debe de crear el discurso. Este discurso cuenta con tres elementos que se tomarán por los presentados por Aristóteles. Estos son un inicio, un desarrollo y un final. Según la retórica, este discurso tiene un proceso de elaboración. En este se debe de tener a cada paso en consideración cada uno de los elementos del acto retórico. Aplicada a juicios orales, esta didáctica integral provee de herramientas al abogado para obtener información y para saber cómo utilizarla en los juicios orales. El procedimiento de elaboración del discurso contiene 5 elementos. 1. La inventio. 2. Dispositio. 3. Elocutio. 4. Memoria. Y 5. Actio. La inventio se refiere al momento de la obtención de la información. Esto es, aplicando al caso concreto cuando un cliente viene y nos narra los hechos. Después nosotros adaptamos estos hechos a los preceptos legales. Luego está la dispositio. Esta se refiere a la manera en que se organizará toda la información que obtuvimos en el paso número 1. En la práctica, esto vendría siendo la estrategia legal que se utilizará en el juicio. Luego está la elocutio. Esto es el orden y la claridad que se utilizará en la terminología. Se debe tener en cuenta a la audiencia a la que se dirá el discurso. Luego está la memoria, como cuarto paso de este procedimiento. Esta es el recuerdo de todos los contenidos argumentativos. Esta es muy importante porque, como recordemos ahora que nuestro sistema es de principio de oralidad, debemos de decirlo todo. No debemos de estar leyendo lo que tenemos preparado en los pasos anteriores. Por último, 5. Tenemos a la actio. Esta trata de cómo se llevará a cabo el discurso y se debe de contemplar todo. La forma en que hablamos, cómo nos movemos, cómo lo decimos y con la seguridad que lo hacemos. Como vimos, existen muchos métodos de enseñanza, aprendizaje o formación integral de los profesionistas. Pero como ya vimos, muchos de estos métodos son vacíos o no son del todo completos como debe de ser. Así es como llegamos a la conclusión de que un método basado en la retórica o en el desarrollo del lenguaje profesional, en este caso de los abogados, es mucho más eficaz y completo. Esto enfocándolo en los juicios orales. En su contraparte y como método al que se critica están los que se enfocaron en competencias curriculares, porque como vimos, estos se basan en las exigencias laborales. Pero eso no es suficiente para la formación de profesionistas en la retórica, en el acto retórico y en la elaboración del discurso. Encontramos una base sustentada como método de aprendizaje, enseñanza o formación integral del abogado. Como ya lo vimos, es un proceso sustentado donde abarcamos todo lo que es el derecho aplicado en los juicios orales mediante la elaboración de un discurso con el que se cuenta 5 elementos que nos guían para abarcar todo. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias.